Decide cuántos pétalos van a tener tus flores y crea diferentes estilos de flores basadas en el mismo concepto. Vamos a empezar a crear flores. Empezaremos con flores simples, es decir, flores que partan de un centro. Igual que hemos visto en este ejemplo, el centro puede ser más pequeño o más grande o puede ser directamente invisible, es decir, que partan de un punto que yo me imagino y de aquí salen los diferentes pétalos con sus diferentes formas. Esta podría ser otro tipo de flor. Puedo añadir 3, 4, 5, 6, todos los pétalos que quiera. Entonces vamos a empezar con un ejercicio simple y haré estas 3 formas de flor que parte de un centro, con pétalos más grandes y anchos que se solapen, con pétalos más finos, con inicio más fino, que parten de un centro prácticamente invisible y con pétalos que partan de un centro muy grande. Para ello puedo marcarme el centro con lápiz o directamente con color. En este caso os lo voy a marcar con color, vamos a hacer las 3 flores exactamente con los mismos tonos. En la primera, mis pétalos partirán de un centro grande, podéis pintarlo directamente con rotulador o con pincel. También podéis marcarlo con lápiz muy flojito para luego borrarlo. El segundo centro será un centro mediano y el tercer centro será un centro prácticamente invisible. Voy a utilizar el color fucsia para continuar con la misma gama de colores y os voy a dar un consejo. El consejo es que si trabajamos pétalos superpuestos, no hagamos los pétalos contiguos, sino que dejemos un pétalo sí, un pétalo no, para dejar que seque y que no se cree una masa. Os voy a hacer la misma flor esperando que seque y sin esperar, ¿vale? Para que veáis la diferencia entre húmedo y seco. Recordad, siempre trabajamos húmedo y seco. En este caso no se van a solapar mucho, pero haré que algunos se solape. Recordad que aquí los pétalos están rectos, podemos trabajarlos rectos o con ligeras curvaturas. Para ello practicaremos diferentes pinceladas. Cojo el color que no esté completamente intenso, para ello dejo caer unas gotitas de agua aquí y diluyo este tono rosa. Voy a empezar con el más simple, que es este. Lo que hago es pétalos que acaban, por ejemplo, en redondo, ¿vale? En este caso, esta parte la vamos a solapar, es decir, no voy a esperar a que seque un pétalo y otro. Por ejemplo, si un pétalo se cruza, ¿veis cómo se integra uno con otro? Esto es lo que vamos a evitar esperando a que sequen. Recordad que yo no muevo esto para que lo veáis mejor, pero vosotros podéis mover el papel tantas veces como necesitéis. ¿Vale? Lo que me interesa aquí es que el inicio sea finito. El segundo tipo de flor era con pétalos mucho más redondos y que se solapan. Recuerda que ahora mismo no estoy esperando a que sequen y en el siguiente ejercicio esperaré a que sequen. Lo que hago es hacer uno al lado del otro. Aquí se solapan. No es que uno esté bien y otro esté mal, es que con cada uno se consigue un efecto diferente. Añado un poco de agua otra vez. Vale, y no dejo que seque. A continuación voy a hacer pétalos más largos, más estilo margaritas. Lo que hacen estos pétalos es salir de un centro, ¿vale? Puede salir con un tallo más fino o un tallo más grueso, aunque luego lo podemos retocar. ¿Veis? Si no espero a que seque, los pétalos se van fusionando unos con otros. Para que no seque, lo que voy haciendo es cada vez de un lado, porque si no le daría tiempo a secarse y así podéis ver la diferencia más obvia. Añado un poco de agua y un poco de tinta. Eso es, voy de un lado a otro para que no le dé tiempo a secar. Recordad que vosotros sí que podéis girar el papel, ¿eh? Yo es para que no perdáis la perspectiva, prefiero dejarlo quieto.
Una vez tengáis práctica podréis controlar un poquito más el largo, pero si no se os da muy bien, haceros una pequeña marca con lápiz, aunque recordad que la acuarela una vez pasa por encima del lápiz, luego ya no se puede borrar. Así que lo ideal es que los puntos sean muy pequeñitos, ¿vale? Muy finos. Es decir, si yo necesito marcarme el radio de mi margarita, esta la voy a hacer un poquito más pequeña, ¿vale? Para que no se solape con esta. Me haré unos ligeros puntos que luego pueda borrar fácilmente, incluso intentar evitar pasar por encima de ellos. Luego borráis bien. Voy a buscar mi goma de borrar. Creo que está por aquí. Luego borráis bien, siempre esperando a que seque. Vale, pues voy a empezar con esta flor, haré los pétalos un poquito más pequeños y recordar, ahora en lugar de hacerlos todos seguidos, me esperaré a que seque el pétalo anterior. Es decir, voy a hacer este pétalo que salga de su centro y en lugar de hacer el siguiente, dejo un hueco para hacer el siguiente una vez seque. Y así voy alternando los pétalos y me da tiempo a que sequen. Podéis jugar también con la intensidad de color, dándole más o menos agua, ¿vale? Para crear una composición con diferentes tonos. Vale, ahora ya habrá secado el primero, así que cojo un poquito de agua y jugar un poco también con el tono, más claro, más oscuro, como os interese. Y lo que hago es solapar. ¿Veis? Ahí ya se crea esa fusión, o sea, ahí ya se crea esa transparencia, ¿vale? Que antes no ocurría, lo que creaba era una masa. Sobre todo si jugáis con un tono un poquito más fuerte o más flojo, lo notaréis mejor, ¿vale? Bueno, más regular también podéis notarlo, porque como hace transparencia, queréis que no, es como una segunda capa y ya sabéis que la segunda capa oscurece. ¿Veis aquí la transparencia que aquí no ocurre? Es porque hemos esperado a que sequen. Voy a terminar la flor y haré lo mismo con el segundo ejemplo, que lo haré un poquito más intenso, ¿vale? Para que no sea un rosa tan claro. Una vez terminamos podemos retocar así estas zonas, incluso darle una segunda capa o algunos toques de color que os haré ahora. Voy a añadirme un poquito de color para que la segunda flor sea más intensa. Tomo un poquito de agua, ¿vale? Siempre probar la pincelada antes, si es el definitivo, para saber si estáis trabajando con demasiada tinta o está bien. Lo que haremos será unos pétalos más redondos. Vale. Y en lugar de hacer el de al lado, por ejemplo, lo hago en el lado contrario y cuando seque volveré aquí. Voy a dejar que vayan secando, los voy a hacer bastante grandes para que se puedan solapar, porque como solo voy a hacer 4 pétalos, si son muy pequeños no se van a tocar. Vale, y mientras este seca voy a hacer el último. El último hacemos los pétalos. El que se solapaba eran estos dos únicamente, así que mientras este seca me voy al lado contrario a hacer este de aquí, ¿vale? Jugar un poco con el agua para que queden tonos más claros o más oscuros. Podéis añadir un poco de agua aquí al lado o tomar de algún ejercicio anterior. Incluso podéis combinar colores.
Mientras estos secan, antes de hacer el último, vuelvo a este de aquí. Lo que hago ahora son los últimos, ¿veis? Ahora es más clarito. Si quiero subir la intensidad, luego le puedo dar una segunda capa o añadirle un poco más de tono ahora que está húmedo. Recordar, el húmedo sobre húmedo. Y me voy al último pétalo, que es este de aquí. ¿Veis? Aquí estamos jugando ya con las transparencias. Este todavía está húmedo, me esperaría un poco más. Si tenéis mucha prisa podéis secar con un secador a poca potencia o con un secador de embossing. Y este sería el último pétalo. Esta es la diferencia de trabajar húmedo sobre húmedo o húmedo sobre seco. Es decir, que aquí no he esperado a que seque, por lo que estaba húmedo, en cambio aquí he ido alternando los pétalos, así que le he dado tiempo a que secase. Vamos a empezar con el siguiente ejercicio, que será nuestro catálogo floral. Ya hemos hecho nuestro catálogo de pétalos, pues ahora vamos a empezar a aplicar esos diferentes pétalos a diferentes flores. Yo te he hecho estos ejemplos para que compares cómo queda si espero a que seque cada pétalo. Decide si necesitas esperar o si prefieres que se cree una masa de color. Eso depende de ti. Voy a dejarte que practiques y te enseñaré mis ejemplos de flores para que veas variedad y lo que ocurre si espero a que seque o no. Si toco el centro también se integrará ese color. Si espero a que esté todo bien seco, si añado unos detalles después. Por ejemplo, una vez tenga estas flores secas, puedo añadir unos detalles directamente con el rotulador o con el pincel. Por ejemplo, una serie de puntos para enfatizar un poco más su centro. O directamente con el pincel puedo crear una serie de pequeños trazos, ¿vale? Para marcar su centro. Por ejemplo, aquí. Esto lo puedo trabajar con un color más fuerte o directamente con un rotulador. Si trabajo con un rotulador, también podré difuminar, ¿vale? Puedo hacer diferentes trazos y a continuación con un pincel húmedo, ligeramente húmedo, difuminarlos para que no queden tan remarcados. Si no quiero que queden tan marcados, los trabajo directamente con el pincel y con el color ya diluido. Es decir, cogería mi color y puedo hacer trazos más gruesos o trazos más finitos. ¿Vale? Según me interese, trabajo de una manera o de otra. Hacer diferentes pruebas, comprobar qué le queda mejor a cada flor. Por ejemplo, yo creo que queda más sutil, queda mejor, pues difuminamos un poco más esto o subimos un poco el tono, ¿vale? Hacer pruebas hasta que vayáis encontrando las flores que más os gustan. Una vez tengáis el catálogo floral, ya podemos empezar a crear proyectos, pero antes haremos una clase con elementos de relleno, como son pequeñas ramitas con bayas o pequeñas florecitas. Y en el siguiente módulo lo que haremos será flores más específicas, como puede ser lavanda, como pueden ser rosas o otro tipo de flores.